Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión número 11 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Antes de dar inicio a esta sesión, le quiero hacer el comentario que debe de reforzar sus conocimientos en base a las notas que está elaborando cotidianamente en cada una de las sesiones. Esto es importante para efectos de que usted empiece a reforzar los conocimientos que vaya adquiriendo en el lapso del módulo y en cada una de las sesiones ya vistas y por verse. Asimismo, le recomiendo de cierta forma la participación que tenga usted con su tutor, con el objetivo de poder aclarar las dudas que vayan surgiendo paulatinamente en cada uno de los temas y que de cierta forma a usted le permita clarificar ese tipo de situaciones o inquietudes que le están surgiendo en ese momento. Antes de dar inicio a nuestra sesión, le comento lo siguiente. La sesión anterior nos quedamos en el cierre de la unidad 2, en donde la unidad 2 estuvimos viendo lo que fue las matemáticas financieras. En donde de cierta forma, como usted puede observar o puede presenciar, es que de cierta forma nos vamos adentrando al mundo de las finanzas. Las matemáticas financieras, como usted lo apreció, va a ser una herramienta que nos va a permitir la toma de decisiones en el mundo de los negocios. Y que de cierta forma usted le va a poder también apoyar para las situaciones que vayan presentándose cotidianamente en su empresa. Como usted puede observar, todo va un tanto ligado con los temas que hemos visto paulatinamente en cada una de las sesiones. Esto se lo hago mención en el sentido de que la gran importancia y relevancia que tienen las finanzas dentro de los negocios. Si bien también existen otras áreas que son de suma importancia, las finanzas no hay que dejarlas a un lado. Hay que tenerlas siempre consigo mismo porque de cierta forma va a ser la catapulta para poder tomar las decisiones respecto a su empresa. En esta sesión, que es nuestra sesión número 11, vamos a ver lo que son un nuevo tema. Va a ser nuestro tema 3. Tema 3 que va a ser las finanzas personales. Usted recordará que cuando iniciamos las primeras sesiones, yo le mencionaba y le hacía hincapié que las finanzas, de cierta forma, primero hay que digerirlas de manera individual para que posteriormente pase al mundo de los negocios. Eso es muy importante. Repito, primero de manera individual. Es decir, en un momento dado a ser un gran administrador financiero manejando nuestras propias finanzas. ¿Por qué? Porque de cierta forma son las finanzas de manera micro, para poderlas pasar de manera macro, llámese en una organización. Entonces, en este tema 3, que vamos a abordar finanzas personales, va a ser un tema muy enriquecedor para usted, porque de cierta forma es ir armando cierta información, ciertos conceptos que le va a permitir a usted estar en la toma de decisiones de manera personal, sentir esa adrenalina que va corriendo de cierta forma en su torrente sanguíneo y que de cierta forma le va a ayudar a irse acoplando a las situaciones dentro de la empresa. Entonces, repito, empezaremos de manera micro para irnos de manera macro, paulatinamente, incrementando el nivel de intensidad. Entonces, como bien le comenté, en finanzas personales, nuestra sesión 11, estamos abriendo nuestro tema número 3. Y entramos con los objetivos. Los objetivos de este tema 3, el alumno será capaz de conocer e implementar herramientas financieras que le permitan a las personas físicas manejar de manera adecuada sus finanzas personales. Déjame comentarle algo, no vaya a suceder lo que muchas veces tengo algunos amigos que les pasa. Son muy buenos administradores financieros en las empresas, pero de manera personal no tienen ni idea de cómo manejarlo. Y es impresionante porque si pueden manejar una organización muy grande, no entiendo el por qué no puedan manejar su propia organización, ¿sí? Sus propias finanzas. Entonces, eso es algo que aqueja al financiero, que de cierta forma descuidamos nuestras propias finanzas, aunque demostramos una gran capacidad para las finanzas de las empresas. Entonces, en ese sentido, o momento dado, pienso que este tema 3 es un poquito de sensibilidad acerca de una introspección acerca de nosotros, de cómo estamos manejando nuestros propios números. Si bien tenemos un diagnóstico de poder manejar a la familia, cómo tener una relación con nuestros hermanos, nuestros padres, con los amigos,
compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, etcétera, no sé, el entorno en el que usted se está manejando, compañeros aquí mismo del colegio, etcétera. ¿Por qué en un momento dado pelearnos con la parte personal del ámbito financiero? ¿Por qué de cierta forma descuidarnos? Sucede mucho, la toma de decisiones de los grandes financieros. Oye, hoy coloqué un bono en el mercado financiero y logré una tasa espectacular, bla, 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 bla. Estás con una buena charla con esta persona cuando de repente le llega una llamada telefónica y es de su esposa o es de su hijo diciéndole, no has pagado tu tarjeta de crédito. Y dices, caray, ¿qué sucedió en ese sentido? O sea, la toma de decisiones muy en la empresa, qué bueno, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué sucede de manera personal? ¿Por qué descuidar este aspecto? ¿Por qué descuidar pagos en la tarjeta? ¿Por qué descuidar en un momento dado la maximización de nuestro dinero si en un momento dado tenemos algunos excedentes al respecto? ¿Por qué? Porque de cierta forma el descuido personal lleva de una u otra forma a que existan ciertas variables que no permitan complementar nuestro aprendizaje. Si bien aprendimos finanzas en la empresa, podamos aprender finanzas con nuestra propia persona. Entonces, ese va a ser uno de los objetivos que yo voy a alcanzar con ustedes para efectos de hacer un análisis de introspección acerca de cómo es que se están llevando a cabo sus finanzas personales. Asimismo, el objetivo específico. Al término de esta sesión, el alumno habrá aprendido la función que tienen las finanzas personales como una herramienta de control del dinero. Esto es importante. Es una herramienta de control, ¿sí? Vamos a desgregar este concepto, herramienta, es decir, voy a tomar un instrumento. Cuando estoy hablando de control es porque estoy tomando con mis propias manos, ¿sí?, el objeto al cual yo quiero de cierta forma sostener. Entonces, si estamos hablando que vamos a conocer herramientas para poder controlar esos dineros que estamos generando día tras día, pues de cierta forma eso es algo importante, conocer qué es lo que debemos de hacer. Muchas veces decimos, oye, tengo cierta cantidad y no sé qué hacer con ella. No sé cómo darle vuelta. Recuerda usted que el dinero es estarle dando vuelta cotidianamente, no dejarlo en stand-by. Estarle dando vuelta es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de cierta forma ese es el concepto de maximización, es decir, acrecentar el dinero. Si no damos esa vuelta al dinero constantemente, llámese de cierta forma una inversión en un instrumento, llámese, hablando de personal, eso sí le voy a dejar claro que los ejemplos son de manera personal, llámese en un instrumento de inversión, llámese el haber comprado a lo mejor un terreno, llámese el haber comprado una casa, llámese el haber pagado las colegiaturas de sus hijos. Eso es importante, es una inversión. Más que un gasto es una inversión, porque al fin y al cabo esa inversión se va a ver redituable en el futuro y sostenimiento de sus propios hijos. Entonces, esto es muy importante. Muchas veces no sabemos cuáles son las herramientas o a dónde nos podemos allegar para efectos de toma de decisión. Eso es algo que vamos un momento dado aquí a estar manejando paulatinamente, conociéndonos. Pues lo que digo es un tema de introspección personal, de ver lo que he comentado, hemos descuidado, lo que estamos descuidando y lo que ya no debemos de descuidar, ¿sí? Entremos con nuestra primera presentación en la diapositiva que usted está observando y dice finanzas personales, introducción a las mismas finanzas personales y un punto que es muy importante, la cultura financiera. Pero primero vámonos haciendo una pregunta. ¿Qué son las finanzas personales? Porque cuando hablamos de finanzas, repito, se nos viene a la mente bancos, se nos viene a la mente la empresa, se nos viene a la mente algún negocio que veamos desde muy pequeño hasta muy grande, como usted lo quiera observar. Se nos viene el signo de pesos en concreto, ¿sí? Se nos viene a la mente un billete, una moneda.
Pero en sí, ¿qué son en un momento dado las finanzas cuando le incluimos una palabra que se llama personal? Y nos dice lo siguiente: son una de las áreas de conocimiento más descuidadas por nuestra sociedad. Eso es importante. Aquí seré muy rudo a lo mejor en mi definición, pero sí tiende a ser de cierta forma descuidadas. ¿Por qué motivos? Por lo que le acabo de comentar hace un momento. Descuidamos mucho nuestra parte personal. La razón para este descuido es que hablar de dinero no se considera un buen gusto y nos encontramos frente a un entorno enormemente cambiante que ha evolucionado dentro de una serie de crisis recurrentes en los últimos años. Ese es el meollo del asunto. ¿Por qué de cierta forma cuando decimos, oye, ¿te sobró dinero? O un momento a usted le ha pasado que cobra su quincena y dice, caray, nomás la tuve 4 horas en mi bolsa porque al fin y al cabo tuve que llegar a pagar todas las deudas que tenía y que había adquirido con anterioridad. Y me estoy quedando sin una moneda en la misma. Sí le ha pasado, ¿verdad? Pero eso no es malo, es catastrófico. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta situación es que usted, si bien no le sobra una moneda, sepa aprovecharlo, ¿sí? Sepa aprovecharlo, porque en el momento que usted aproveche el dinero, estoy seguro que le va a sobrar una moneda en la bolsa, ¿sí? Mínimo. Entonces, repito, cuando no nos queda una moneda en la bolsa, no es malo, es catastrófico, le reitero. Eso sí es, de cierta forma, un tanto brutal. ¿Por qué? Porque no estamos generando riqueza personal. No estamos generando riqueza, vamos al día como comúnmente lo escuchamos. Entonces, en ese sentido nos genera de cierta forma una presión emocional, una presión de decir, oye, yo trabajo 8 horas, 12 horas, etcétera, etcétera, y no logro tener un ahorro. ¿Por qué ese va a ser el objetivo de usted? Poder generar un ahorro en la etapa de su vida laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque después vamos a llegar a una etapa donde ya no somos tan productivos laboralmente, y es donde tenemos que echar mano de lo que hicimos en nuestra vida productiva, laboralmente, refiriéndose a eso. Entonces, en ese sentido, imagínese usted, trabaja ciertos años, aunado a que descuida sus finanzas personales, ¿cuál va a ser su futuro inmediato? Lo dudo mucho que sea muy alentador. En ese sentido, tiene que usted tener la capacidad de poder generar los recursos pertinentes para efectos de hacerle frente a las obligaciones. Como en algún momento le comenté, el financiamiento no es malo. Lo malo es no saberlo administrar y a saberlo aprovechar.